Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome, porque de pronto tienes tantos enemigos, porque tengo que andar disculpándote. Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase número 2 de Vida Saludable. Hoy vamos a hablar sobre la depresión. Esta semana estuvieron pasando algunas cápsulas de Vida Saludable en Aprende en Casa que hablan sobre la depresión. Entonces hubo varias personas que me escribieron, ¿no? Empezando por la maestra Elba, que es una amiga y una colega que quiero y respeto mucho, que me mandó ahí algunos videos muy interesantes sobre la depresión, ¿no? Y sobre todo porque estaba saliendo justo en Aprende en Casa, en Vida Saludable. Entonces, y bueno, algunos de ustedes y algunas me empezaron a preguntar sobre la depresión, si la depresión afecta a la vida saludable o no. Entonces, lo primero que hay que decir que la depresión quiere decir bajar, ¿no? Acuérdense que cuando se deprime el sistema, ya sea una depresión inmunitaria, es decir, que bajan las defensas, o una depresión anímica, lo que significa es que hay un bajón, ¿no? Lo diríamos como así en términos muy coloquiales, que es cuando te da el bajón. Y ese bajón tiene que ver con que puedes estar feliz un tiempo y de repente te sientes triste. Pero hay que tener cuidado con a qué llamamos depresión. La depresión no significa que todo el tiempo, que solamente vas a estar triste, ¿no? La depresión se manifiesta de diferentes formas y eso es lo que vamos a hablar hoy. La depresión es un proceso que tiene que ver a veces con la producción de sustancias químicas y a veces con situaciones sociales que está viviendo la persona y que están influyendo su mente, su psique y sus emociones, naturalmente, ¿no? Por ejemplo, una persona a la que se le muere un familiar puede estar bien alimentada, puede estar segregando todas las sustancias necesarias para que su estado de ánimo se encuentre en óptimas condiciones, pero sin embargo, perdón, la tristeza de haber perdido a su familiar, hace que le dé ese bajón. Y ese bajón tiene que ver con las ganas de seguir en la vida. ¿Se acuerdan que la vez pasada en Vida Saludable decíamos hay vida antes de la muerte? Un tema que ya estaba adelantando ahí de manera implícita era la depresión. Justamente las personas que están muertas en vida es porque están viviendo procesos de depresión. El rostro de la depresión es muy diverso. No significa que tú puedes ver a una persona deprimida y la vas a ver llorando o la vas a ver cabizbaja, ¿no? Eso no siempre es así. Vamos a encontrar personas que son depresivas, que son el alma de la fiesta, que hacen un montón de chistes, que hacen un montón de bromas, que todo el mundo se está riendo con ellos en la fiesta, pero cuando llegan a su casa se sienten solos o se sienten solas. También eso le pasa mucho a los cantantes, por ejemplo, que están en un concierto lleno de gente, llegan al cuarto de hotel y están solos. Y entonces ese cambio de estar con mucha gente, de ser festejado por mucha gente y luego llegar a un lugar solo es lo que hace que les dé esos sentimientos de depresión. Pero no significa entonces que una persona que tiene estos procesos va a estar llorando siempre. Eso es lo que quiero decir. Seguramente ustedes recuerdan a Robin Williams, ¿no? Este actor famosísimo, la verdad muy querido, porque hizo películas maravillosas que además los maestros usamos mucho, ¿no? Para pues la autoestima y la superación y estas cosas.
y resulta que este señor pues se suicida. O tenemos el caso de Kurt Cobain, ¿no? Que el vocalista de Nirvana y días antes de su muerte, pues se le veía sonriendo, ¿no? A Amy Winehouse también, a Jim Morrison, ¿no? Todos estos artistas que parece que son muy felices, que todo está muy bien, de repente nos damos cuenta que estaban viviendo procesos depresivos. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo se trata la depresión? La depresión, pues hay quien tiene la capacidad de salir solo o sola de un proceso depresivo, y hay quien definitivamente va a necesitar el apoyo de un psicólogo, de un especialista o de un psiquiatra a veces. Ir al psiquiatra o ir al psicólogo no es algo negativo, eso es algo de la vida saludable que debemos aprender. Ir al psicólogo te ayuda a ir estructurando tu vida, entendiendo de dónde vienes, en dónde estás y a dónde quieres ir. Y entonces es un proceso muy natural, muy bonito, que es parte de esta salud, de esta vida saludable que deberíamos de tener todos y todas, ¿no? No significa que el que va al psicólogo esté loco. Entonces lo primero que tendríamos que hacer en esta noción de la vida saludable es quitarnos esa idea de que el que va al psicólogo está loco o es maniático o algo por el estilo, ¿no? El psicólogo es alguien necesario en la vida de una persona. En algún momento, tarde o temprano, todos necesitamos ir al psicólogo. La depresión se puede tratar así, o la depresión también se puede tratar de muchas otras formas. Por ejemplo, dependiendo de la intensidad, ¿no? Primero, antes de darles los ejemplos, quiero decirles que la depresión tiene que ver con procesos que a veces ni imaginamos. Por ejemplo, tiene que ver incluso, dicen los psiquiatras, con qué comió la mamá durante el embarazo. Cómo fue incluso antes de que tuviera la relación la relación sexogenital con su novio, o sea, con el papá, ¿no? A todos estos procesos se les conoce como factores prenatales. Los factores prenatales tienen que ver con todo este proceso desde la gestación, un poquito antes de la gestación y la gestación, todo el embarazo. Cómo vivió la mamá el embarazo, si estaba triste o no estaba triste, si a lo mejor estaba deprimida o estaba enojada, o tenía miedo de tener al bebé, o estaba muy feliz, si le ponía música al niño o no, si fumaba, si se drogaba, si la mujer le decía cosas feas al niño cuando estaba en el vientre, o tenía pensamientos negativos como de voy a abortar, yo no lo quiero, ¿por qué me pasó esto? Todo eso va influyendo en el desarrollo del bebé. Y después tenemos los procesos paranatales. Los factores paranatales son aquellos que son al momento del parto. ¿Cómo fue el parto? ¿El niño nació por parto natural o nació por cesárea? ¿Fue violento el parto o no fue violento? ¿Cómo se dio este proceso paranatal? Es decir, para que naciera, ¿no? Y posteriormente de ahí, ¿cómo fue la infancia de esa persona? ¿Cómo fue la adolescencia? Depende del momento en el que llegue la depresión. Todo esto nos va dando cuenta de que la depresión no es algo que surja de la noche a la mañana, ¿no? Es lo primero que hay que entender. Que la depresión puede ser que hay gente que ha vivido deprimida toda la vida, ¿eh? Porque no lo querían, porque era hijo indeseado, porque le decían cosas feas en la infancia, porque sentía rechazo, porque sentía abandono. Y sin embargo él se reía y aprendía a reírse así, pero sin embargo vivía un proceso de depresión constante, ¿no? Y va a llegar el momento en el que esa depresión puede llegar a un pico, claro, puede subir, ¿no? O va a llegar el momento en que esa depresión se puede calmar un poco, ¿no? Y por el otro lado tenemos a las personas que tuvieron un excelente embarazo, sus mamás les ponían musiquita, les hablaban bonito, los deseaban, pintaron el cuarto del color que según el ultrasonido decía que era el género, le compraron juguetes, nació muy bien, lo mimaron muchísimo, lo querían bastante, bueno, todo perfecto, pero sin embargo le pasa una crisis y entonces ahí es donde se dispara la depresión, ¿no?
Estos dos procesos, ya sea un constante o ya sea un de repente, como decía la canción, son procesos que tienen que ver con cómo afrontamos la vida, cómo aprendemos a vivir, ¿no? Si uno, incluso a veces hasta con las creencias, ¿no? ¿Qué te han hecho creer, por ejemplo, de la muerte? Mucho de la depresión tiene que ver con enseñanzas sociales, lo que nos han enseñado, lo que nos han dicho. Por ejemplo, en una cultura donde la muerte se ve como los prehispánicos, los pueblos prehispánicos que decían que te convertías en flores o en mariposas y que venían los xoloscuincles y llevaban tu alma al Mictlán y era un proceso de incienso, un proceso muy bonito. A lo mejor las personas sí resentían la pérdida de un ser querido, pero tenían la ilusión de que se iban a convertir en algo mejor, en algo bonito. Sin embargo, las ideas occidentales, actuales, pues están llenas de miedo, ¿no? De que si se fue al infierno, que si no se fue al infierno, que si estaba vivo todavía, que si sentía, que si lo quemaron, que si lo metieron a la tierra y ese tipo de ideas. En el siglo XVIII, por ejemplo, estaba mucho el temor de que la gente se enterrara viva. Y entonces había incluso gente que tenía miedo de morirse y decía, hasta que no se esté pudriendo mi cadáver no me entierren, porque había casos de gente que tenía catalepsia y se despertaba abajo en el ataúd ya enterrado. Entonces todos estos procesos de la muerte, ¿no?, hacen que actualmente la depresión tenga que ver con estas ideas generadas socialmente en torno a este proceso. Si una cultura piensa que la muerte es algo bonito y que puede ser, es parte de la vida y va a ser natural, entonces las cargas depresivas son menores. Pero si por el otro lado pensamos que es catástrofe, que qué barbaridad, que eso no debería de ser y así, entonces cuando alguien se muere la carga emocional es mucho más fuerte. ¿Sí me explico? Entonces, es muy importante el discurso que nosotros entendemos de la muerte, el discurso que entendemos, por ejemplo, del amor, que es otro tema que genera mucha depresión. Esta idea de que alguien tiene que estar conmigo para que yo sea feliz, que si no estoy con otro no estoy completo, que el amor es para siempre, ¿no? Y que aparte debo de agradar siempre y que cuando alguien me rechaza pues me voy a sentir mal. Todas estas ideas van generando estas conductas depresivas, ¿no? Además de los que ya traen depresión de todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer para evitar la depresión? Cuidar lo que pensamos. Por eso les decía yo la vez pasada que Shakira decía que es muy importante cuidar lo que pensamos. Y cito a Shakira porque es una cantante que pues influye mucho en los chavos, pero también porque ella a su vez citó a García Márquez. Y García Márquez decía, que era compatriota colombiano de ella, decía que la moral cambiaba con el tiempo. Así como la moral cambia con el tiempo, ya mezclando cívica con vida saludable, también nosotros podemos ir cambiando las ideas que nos pueden generar tristeza. Si tú comprendes que la vida es un proceso que inicia y termina con la muerte y que es natural y que debes aprovechar esa vida y vivir mientras tienes la vida, no vivir cuando ya te están diciendo que te estás muriendo. Entonces puedes ir aprendiendo a afrontar las situaciones difíciles, ¿no? Eso es muy importante con los niños, que hagamos eso con los niños. Nosotros que ya estamos en la adolescencia, pues ya estamos, bueno, ustedes, ¿verdad? Yo ya estoy más chavorruco. Ya estamos muy influidos de lo que nos enseñaron los papás, los maestros, los sacerdotes. Pero todavía estamos a tiempo de decir, hey, a ver, pues vamos a ver, respira, ve que la muerte es un proceso, piensa esto de la muerte, investiga, documéntate, ¿no? Para que entonces cuando llegue ese momento de crisis, pues lo puedas ver desde varias miradas. Entonces lo primero es modificar nuestras ideas en torno a esos temas que son muy complicados, ¿no? Para verlos desde otras miradas. Después, el cuerpo genera sustancias, por ejemplo, cuando te ríes, cuando haces ejercicio, cuando duermes a tus horas, todos esos procesos que son 3 procesos básicos, pero bien sencillitos, pero que nos cuestan mucho trabajo hacer, también nos van a permitir generar sustancias para que nuestro cuerpo, nuestro organismo, afronte de mejor manera el estrés y todo lo que nos está pasando, ¿no?
También es muy importante dejar de comer carne. Las carnes rojas, el pollo o el pescado, sobre todo el pollo, tiene muchísimas hormonas y mucho estrés al momento de la muerte. Ese estrés nos lo estamos comiendo también y esas sustancias químicas también están generando que la población se convierta en una población depresiva. Eh, y ahí tiene que ver con las sustancias, con lo que estamos comiendo. Entonces imagínense una persona que está comiendo demasiado estrés porque come demasiada carne roja, por ejemplo. ¿Se han visto cómo matan a los cerdos? Yo me acuerdo, bueno, mi primera impresión de la muerte fue con un pollito que yo, estaba una gallina y tenía como 8 pollitos alrededor. Entonces yo llegué al rancho donde nació mi papá y yo nunca había visto una gallina con pollitos. Entonces yo llegué y vi la gallina y estaban los pollitos así y entonces de repente me hago para atrás porque no los quería pisar y siento algo en mi tenis. Y pues era un pollito. Ay, no saben cómo me sentí. O sea, yo dije, ¿cómo es posible que en este momento estaba vivo y ya nada más porque lo pisé ya dejó de vivir? Me sentí muy, muy mal y además comprendí lo rápido que se va la vida, cómo es la muerte, ¿no? Y el segundo proceso donde yo vi la muerte fue cuando mataban los puercos. Mi papá tenía un amigo del rancho que mataba puercos. Entonces, yo no sé por qué mi papá me llevaba, pero bueno, pues finalmente para algo sirvió. Me jalaban al puerco que no, él presentía, yo creo que lo iban a matar, pero era un gritadero horrible. Lo jalaban, lo amarraban de las patas así, lo abrían y luego le clavaban el cuchillo y le rajaban todo el centro, se llenaba de sangre. Una cosa, ay no, terrible, o sea, realmente impactante, ¿no? O también había una pollería con mi mamá, allá donde vivía, que agarraban al pollo, lo metían a una cosa así, o sea, enfrente de uno, eh, como unos metales así, que le abrazaban el cuello, y luego le metían la tijera al cuello del pollo para matarlo, y todavía ni se acababa de morir, y lo aventaban a una cacerola con agua hirviendo para pelarlo, y lo pelaban ahí enfrente de uno, y así te daban la carne. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque todo ese estrés, imagínense todas esas sustancias que generó el pollo desde que lo agarraron del cuello y luego lo metieron, luego le clavaron y luego así, todo eso nos lo comemos, ¿no? Entonces, sí, obviamente la carne es importante porque tiene proteínas y tiene aminoácidos esenciales, pero hay que regular lo que comemos. O sea, no estoy diciendo que ya no comamos nada. Lo que estoy diciendo es que hay que regular. Porque ese exceso de hormonas, ese exceso de sustancias es lo que está contribuyendo también para la depresión. La depresión tiene que ver con qué comemos, el ejercicio que hacemos, las enseñanzas morales que tenemos y la capacidad que desarrollamos para enfrentar los conflictos, para enfrentar la crisis. Ajá. Y la terapia, es muy importante. Ir a terapia, aprender solitos de esa terapia, comer bien, hacer ejercicio, dormir y cambiar nuestros pensamientos sociales. Esas cosas es lo que nos puede ayudar a enfrentar una muerte, enfrentar que mi novia me dejó, enfrentar que mi papá no me quiere porque soy gay, enfrentar que no sé, que hay personas que me rechazan porque tengo la piel negra, o hay personas que me hacen groserías porque soy bajito o porque estoy gordo, ¿no? Y entonces ir trabajando yo de manera personal, porque eso es personal, nadie lo puede hacer por ti. Si tú no reconoces que estás en un proceso depresivo, nadie te va a poder ayudar. Por eso es muy importante que tú te autoconozcas y además tener esa capacidad de pedir ayuda, de decir, ¿sabes qué? Me siento de la fregadita, ayúdenme, ¿no? Quiero un psicólogo, quiero un psiquiatra, o vamos a hacer ejercicio, o quiero platicar, quiero llorar. Es muy importante también entender que todas las emociones son válidas, ¿eh? No hay personas que todo el tiempo estén felices, eso no es cierto. A veces estamos muy felices, a veces estamos enojados, a veces estamos tristes, a veces nos sentimos frustrados, a veces nos sentimos los más
fregones del planeta, y todas esas emociones son necesarias y es importante vivirlas, no negarlas. Ajá. Y a la fregada eso de que si eres hombre y que ay, no puedes llorar, eso no es cierto, eso es del siglo pasado. Es más, del milenio pasado. Los hombres pueden llorar, los hombres se pueden sentir vulnerables, los hombres pueden tener necesidad de pedir ayuda, los hombres pueden ser sensibles, ¿no? Estas ideas de que el hombre no sufre, al hombre no le duele, son del siglo pasado. Y lo que está ocasionando, fíjense, es que estas ideas generan que muchos de los suicidios se den en hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es a lo macho, ¿no? Pues órale, va. Y entonces eso genera pues es muy lamentable, es muy triste que una persona no pueda solucionar sus conflictos económicos, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de este muchacho de cantante que apenas salió, que por un proceso de depresión también se suicidó. Es muy importante pedir ayuda, ¿no? Todos necesitamos de todos necesitamos ayuda y hablar, decirlo, ¿no? Eh, Antes de pensar en cualquier cosa, no están solos, no están solas, ¿no? Entonces, cuando se sientan mal, si están tristes o algo, pues mándenme un mensajito, ahí los leo, ¿no? Y ya vemos qué hacemos, ¿no? Pero la idea es que pues yo no voy a estar toda la vida con ustedes, ¿verdad? Porque en este proceso, pues yo también me voy a ir. Y la idea de un buen maestro o la idea de un buen papá, ay, perdón, no, espero que no sea COVID, es que cuando uno se muere, el hijo o el alumno sabe hacer las cosas sin uno. Eso es lo más importante. Si una mamá está defendiendo a su hijo y se pelea por él, pues no le está enseñando nada, ¿no? Al final los chavos se van a quedar, por estadística, lo más posible, lo más probable, y hay que enseñarles a cómo enfrentar los conflictos y ustedes tienen que aprender, porque además un día ustedes van a ser papás y van a tener que ser el papá que no han tenido, porque todos se quejan de sus papás. Yo leo luego los comentarios, es que mi papá, es que mi mamá. Bueno, pues entonces ahora tú vas a tener el reto de ser el papá que debes ser, que quieres ser. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿No? Si no sabes enfrentar conflictos, si te sientes triste, y no sabes cómo atenderlo, ¿no? Se vale estar triste un día, llorar, se vale sentirse desganado, todo eso se vale. Lo que no se vale es que te empiece a afectar, que te empiece a poner en riesgo tu salud, que dejes de comer, que dejes de dormir, que tengas ideas muy, muy negativas en torno a la vida, ¿no? Todo eso hay que tener cuidado, ¿vale? Entonces la depresión es un proceso muy complicado que no voy a acabar de explicar ahorita en estos 25 minutos, pero es un primer acercamiento. Este video es un primer acercamiento para que tengamos ideas más o menos de qué es la depresión, de dónde viene, cómo se trata, y que tiene que ver con otros factores que casi no se mencionan, como los sociales que ya dije, ¿no? Estos aprendizajes. Pero bueno, pues entonces hasta aquí los dejo con este tema. Cuídense bien, nos vemos en la clase 3 y no olviden mandarme su resumen, ¿va? Un abrazo, cuídense bien.